Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta escuela de oración número 23. Terminaba el señor arzobispo el otro día diciendo: el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para la vida eterna. Feliz Pascua de Resurrección a todos. Es domingo de Pascua. No está aquí, ha resucitado, hemos escuchado esta mañana. Han sido días preciosos cerca de Jesús, agua viva que abrirá el pozo de su corazón, que nos invitaba a rezar en Getsemaní, que lo hemos visto despidiéndose en la intimidad de sus amigos, que lo hemos visto morir y que nos hemos quedado boquiabiertos porque el sepulcro está vacío. Y ahí comienza la revolución más grande, el seguimiento del resucitado. Siguiendo nosotros hoy con las fuentes de la oración, veremos la palabra de Dios y la liturgia de la Iglesia en los números del 2653 al 2655, que resumo así. En el primero, la Iglesia recomienda intensamente a todos sus fieles la lectura asidua de la palabra de Dios, y eso hacerlo acompañado de la oración para descubrir a Jesucristo en medio de nosotros. El segundo punto es impresionante porque nos hace referencia al capítulo de San Mateo 7, versículo 7, donde sabemos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, etcétera, etcétera. Pues dice este 2, 6, 5, 4, los padres espirituales, parafraseando ese versículo, dicen: alimentado el corazón por la palabra de Dios, buscad leyendo, encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Y en el último punto que hoy veremos, la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación. Es el hoy litúrgico. Y como siempre, con un párrafo de la última catequesis del Papa Francisco sobre la oración y el Espíritu Santo. En esta catequesis, dice él en el resumen, continuamos reflexionando sobre la oración como relación con la Santísima Trinidad y en particular con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don fundamental de la vida cristiana. Si podemos invocar a Dios llamándolo Abba, es decir, Papá, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin él no es posible relacionarnos con Cristo y con el Padre. Así como Abraham, que dando hospitalidad a 3 viajeros encontró a Dios, Trinidad de amor, también nosotros estamos llamados a abrirnos a su presencia y a acogerlo en nuestra vida. Acogemos de esta manera sencilla nosotros este día precioso de Pascua, la catequesis de nuestro arzobispo. Estamos, como se nos ha explicado, en las fuentes de la oración. Y en la introducción, el 2652, si nos quedamos con esta palabra clave, vamos a entender todo lo demás. Los manantiales donde Cristo nos espera. Eso sería orar. ¿Y cuáles son esos manantiales donde Cristo nos espera? La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y el hoy, los acontecimientos. Es un Dios de la vida. No olvidemos que en este tiempo de Pascua, y así voy a enfocar yo prácticamente todas las homilías que, si Dios quiere, durante este tiempo de Pascua voy a explicar, sobre todo en la catedral, van por esta línea: id a Galilea y allí me veréis. Galilea es la vida. Es un Dios de la vida que nos convoca en la vida. La vida tiene que ser el lugar donde brota ese manantial, donde también Cristo nos espera. Sería tremendo que yo plantease una vida espiritual y que esa vida espiritual no tuviese incidencia ninguna en mi vida, en un fracaso, en una muerte, en un problema, en una dificultad, en un chequeo, en una operación difícil que tengo, en un problema que tengo en mi familia. Todo eso tiene que vivirse desde Cristo, por Él y en Él. Mirad, yo repito mucho en los ejercicios espirituales que doy que todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo.
Ese es el misterio de la encarnación, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Todo lo humano es digno de ser vivido. Es digno de ser vivida una depresión y es digna de ser vivida una enfermedad y es digno de ser vivido momentos complicados en la vida y es digno de ser vivido las dificultades, como también la alegría y el gozo, porque todo lo puedo vivir por Cristo, con Él y en Él. Por eso hoy vamos a explicar solamente dos aspectos de este manantiales donde Cristo nos espera, las fuentes de la oración. Tiene estos dos manantiales. Vamos a explicar la palabra de Dios y la liturgia de la Iglesia. Dejaremos para más adelante las virtudes teologales y el hoy. ¿Qué podemos decir nosotros sobre la palabra de Dios? Mirad, he repetido mucho que la oración cristiana, y lo hemos hablado muchas veces, no puede haber oración cristiana, hemos dicho y hemos señalado muchas veces que no puede haber oración cristiana, por supuesto, sin la presencia de Dios, sin la invocación del Espíritu Santo, sin la alabanza, sin la acción de gracias, sin la petición. Pero no puede haber, desde luego, palabra de Dios, o no puede haber oración sin palabra de Dios. Y tampoco debería haber palabra de Dios si no hay en nuestra vida que no sea orada. Lo va a explicar preciosamente el texto que vamos a meditar. Hay una frase de Jean Lafrance que yo la repito mucho, que la palabra de Dios es una carta de amor, fijaros qué bonito, una carta de amor que Dios nos dirige cada día como respuesta a nuestros grandes interrogantes. Si yo tuviese todas las mañanas cuando me levanto allí en la entrada de mi casa, tuviese una carta, un buzón donde sé que hay una carta de Dios para mí, y que en esa carta va a haber respuesta a todos mis interrogantes, eso sería lo que es la palabra de Dios. Por eso los profetas decían, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran mi gozo y mi alegría. Cuando yo empecé a descubrir que no se podía tener una vida de oración sin la palabra de Dios, para mí fue un descubrimiento gozosísimo. Empecé como a descubrir de nuevo las lecturas del Evangelio. A veces los jóvenes o también, incluso a veces en nuestros seminarios o en nuestros noviciados, la gente dice, ya me sé ese texto, ya me lo sé. La parábola del hijo pródigo, ya me lo sé. Tantas veces le medité. La pasión de Cristo. Y eso lo estamos viendo que ahora hemos celebrado la Semana Santa, el Trido Pascual, y cuánta gente cuando leen la pasión de Cristo, qué distinto a los primeros cristianos que dicen que cuando leían la palabra de Cristo y la proclamaban, muchos sollozaban, hasta interrumpían la palabra de Dios, porque se sentían interpelados, la vivían. Nosotros que a veces somos como espectadores de una vivencia que no nos llega o no es capaz de transformar nuestra vida. Por eso, recordad, manantiales donde Cristo nos espera para darnos el agua viva a través de su Espíritu Santo, Señor y dador de vida. La teología católica ha desarrollado mucho menos que la teología oriental, por ejemplo, todo el tema del Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, el alma y la vida de nuestra oración. El Espíritu Santo, que yo se lo digo mucho a los jóvenes cuando les confirmo, porque la figura del Espíritu Santo a veces nos explica, pues el Espíritu Santo tiene como misión formar en nosotros a Cristo. Siempre que desciende el Espíritu Santo es para formar en nosotros a Cristo. Descendió sobre la Virgen, nació Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo, de su seno virginal. Desciende en Pentecostés, donde están los apóstoles rezando con María, nace la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Siempre que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros es para formar el corazón de Cristo, los sentimientos de Cristo. Por eso en el 2653, siguiendo esta idea, dice, la Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Esto qué hermosísimo es. Decir, ¿por qué tenemos que leer la palabra de Dios? Por adquirir esa ciencia suprema. Mirad, en la Biblia el sabio no es el que tiene muchos doctorados en teología, ni es el que ha estudiado en Innsbruck, sino el sabio en la Biblia es el que ha saboreado a Dios,
el que ha gustado a Dios. Y Teresita del Niño Jesús, que no estudió en ninguna universidad, sin embargo, fue una auténtica, es doctora de la Iglesia, porque gustó y saboreó a Dios como nadie. Eso se nota en la gente. Cuando una persona verdaderamente ha saboreado a Dios. Y de hecho, antes lo decía, uno de los textos que se han escrito más profundo sobre el Espíritu Santo, el decenario del Espíritu Santo, lo escribió una mujer, Alfonsa, que era una costurera. Una mujer que se dedicaba a coser. Y tiene unas intuiciones sobre el Espíritu Santo únicas, porque ha saboreado y ha gustado el amor de Dios. Mirad, por eso el Espíritu Santo tiene como misión, como fuente, que yo saboree esa palabra de Dios. No podríamos plantear nosotros nunca una espiritualidad que no tuviese en nuestro corazón la centralidad de la Eucaristía, adorada, celebrada y comulgada, como decía yo en la misa de los sacerdotes, en la misa crismal, y no podríamos tener desde luego una espiritualidad que no tuviese como principal, como primordial, la palabra de Dios, la Escritura. La centralidad, la Eucaristía, primordial, la Escritura. Por eso recuerda que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo con Dios y con el hombre. A mí a veces me dice mucha gente, es que yo le hablo mucho a Dios y Dios no me dice nada. Le suelto unos rollos, le suelto unas parrafadas y Dios no me escucha. Y yo le digo, pues empieza el momento más importante para ti de descubrir en la oración, que es que calles para que Él te hable. ¿Cómo te va a hablar si tú no le dejas hablar? Si estás todo el día hablando, si estás todo el día diciéndole, pues calla. Y cuando tú calles y cuando tú guardas en tu corazón silencio, en tu interior, el Señor te habla. Aquello que yo os contaba, que lo he dicho muchas veces y que me decía me lo contaba ella, una religiosa de estas niñas que estaban en el colegio y que esa niña pues dice, pues mira hermana, porque a mí me dice Jesús me está diciendo que sea bueno con mis hermanos. Mira, a mí me dice Jesús, hermana, y ya le tenía hartita la religiosa con tanta aquella niña, porque a mí me dice Jesús, hermana, porque Jesús, y ya le dice, anda, niña, que cuántas cosas te dice a ti Jesús, a mí que no me dice nada Jesús, mira que yo rezo y no me dice nada. Se le queda a la niña mirando y dice, pues qué raro es, hermana, qué raro es, hermana, que no le diga usted a Jesús nada, porque a mí cuántas cosas me dice, me extraña que a usted Jesús no le diga nada, porque Jesús habla y dice cosas a través de su palabra. Por eso uno comienza muy bien en la oración cuando ya escucha Israel, cuando ya hace que la palabra de Dios empape su vida. Porque es verdad que Dios no ignora nada de lo que necesitamos y sabe lo que necesitamos y está preocupado de nosotros. Si hasta los cabellos están contados de nuestra cabeza, ¿cómo no va a saber el Señor de nuestros sufrimientos, de nuestro dolor y de nuestros problemas? Pero el Señor quiere que yo le escuche. Decía el Señor a Santa Teresa de Jesús, ¿a cuántas almas hablaría yo con gusto si estuvieran en silencio? Por eso dice que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Y ahora viene una regla de oro, de las muchas que en algún momento tendremos en esta escuela diocesana de oración, que hacer un pequeño coloquio todos los que estamos trabajando en este equipo, porque a lo mejor estas reglas de oro, que no pueden quedar olvidadas en la vida de oración, convendría que a lo mejor delante del Señor y en la adoración, cada uno de nosotros pues las hagamos un impacto fuerte para que tenga en nosotros una fuerza. Las volvamos otra vez a vivir y otra vez sobre todo a reafirmar en nuestra vida. ¿Y cuál es una regla de oro? Una regla de oro en la vida de oración, lo que viene ahora. Yo la tengo muy subrayada. A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Qué hermoso, ¿eh? Esto es una regla de oro. A Dios hablamos cuando oramos, a Dios le hablamos, pero cuando leemos la palabra, escuchamos cuando leemos su palabra. Él nos contesta en esa palabra. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.
tu palabra es eterna, en ella esperaré. En ese sentido, uno lee, por ejemplo, a todos los grandes místicos, Sor Isabel de la Trinidad, ya santa también, Teresita de Lisieux en el Carmelo, o tantos y tantas tradiciones dominicas, Catalina de Siena o Ignacio de Loyola. Y a mí me encanta porque una de las cosas que descubro es que a través de esa palabra, como cuando descubre Teresita de Lisieux, que en el corazón de su madre, de mi madre la Iglesia, yo seré el amor. Pues, por ejemplo, Sor Isabel de la Trinidad llega a decir: con lo que tú, Señor, y yo nos queremos. Y nos hemos querido, nos queremos, Señor. Una mujer tan mística, pero que luego baja hasta esos detalles, Señor, con lo que tú y yo nos queremos. Con lo que tú y yo, y eso lo basa en la palabra de Dios. Y de hecho, no olvidéis que la gran pregunta que estamos viviendo en Pascua, cuando se aparezca Cristo resucitado a Pedro, es: ¿me amas, Pedro, me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y ahí es donde nos jugamos todo, la vida, la santidad y la oración. Porque yo puedo permanecer rato largo en la oración si no estoy convencido de que Dios me ama. Puedo permanecer ratos largos con el Señor si creo que Dios como mucho me soporta y me aguanta. O puede yo estar mucho tiempo aquí como estáis vosotros en esta adoración eucarística si yo creo que a Dios no le interesa mi vida y que es indiferente. Decía la Madre Teresa de Calcuta que el mayor pecado es la indiferencia. Y lo peor que podemos proyectar en Dios es un Dios sin corazón, es un Dios sin entrañas de misericordia, es un Dios que no tiene en cuenta de mi vida. Teresita de Lisieux llega a decir: si yo pudiese sufrir sin que Él se diese cuenta. ¿Pero qué dices, Teresita? Pues que a Dios le llega mi vida, que Dios está pendiente de mí, que a Dios le afecta mi vida, que Dios no es un tronco. Yo puedo reunirme, a mí me puede atraer una relación con Dios diaria, continua, permanente, con un Dios que no tiene corazón, que no me ama, que no tiene entrañas de misericordia, que no le importa nada. Yo tenía un gran pintor amigo en Extremadura. Me regaló un cuadro cuando en mi primera misa, pero luego un día estuve yo en una exposición suya y él pintó como él, después de un proceso en su vida, al final había descubierto a Dios, ¿no? Y era una pintura tremenda, porque era una isla, y en esa isla se veía a la gente matándose con una violencia, y Dios con cara de tonto, con una cara ausente, mirando cómo aquellos hombres se despellejaban, se mataban, y él estaba tan tranquilo. Eso no puede ser la imagen de Dios. Yo se lo decía, digo, eso no es el Dios cristiano, no es el Dios que nos ha revelado Cristo. Por lo tanto, y esto es precioso, cuando hablamos, cuando oramos a Dios, escuchamos, y cuando leemos sus palabras, Él nos responde, dialogamos con Él. Un diálogo, no es un monólogo. Hay muchos cristianos que hacen de la oración un monólogo. Un monólogo. Qué bonito sería en tu oración, y te lo aconsejo, con esta regla de oro, que llegue un momento en que tú le digas: Señor, o me hablas o no me voy de aquí. Me callo ya, dilo tú todo ahora. ¿Por qué tengo que estar aquí hablándote y diciéndote cosas? Si tú te callas. Y veréis cómo Dios tiene miles de maneras de hablar. Tiene muchas maneras Dios para comunicarse con un alma. Mirad, lo más hermoso de la oración cristiana es que por la encarnación Dios nos ha revelado que se comunica con cada uno de nosotros. Sería tremendo que Dios no pudiese comunicarse con nosotros. Y esa comunicación de Dios es su palabra, los sacramentos, a través de la Iglesia, a través de la vida, a través de la oración, a través de su palabra. Se nos comunica. No sé si habéis leído un libro que a mí me hizo mucho bien. Cuando yo empezaba en mi vida de oración, es un libro de Carlo Carretto. Carlo Carretto escribe unos cuantos libros sobre la oración que hacen muchísimo bien a las personas que comienzan su vida de oración, y todos lo hemos leído. Por ejemplo, el más famoso, Cartas del Desierto. Escribió también Mañana será mejor, Más allá de las cosas, y algunos más. Yo recuerdo que en el libro, creo que es Más allá de las cosas, cuenta que estando él como en el noviciado, en el Sahara, como hermanito de Jesús, hermanito de Foucault,
Dice que allí tenían los hermanitos una pequeñita casa en el desierto y que bajaban muchos días a comer allí a un huerto que tenían, lechugas sembradas, bajaban unas cigüeñas. Pero también, junto con eso, había muchos alimañas del desierto que también entraban a comerse pues todas esas lechugas y todo ese verde, ¿no? Y pusieron unos cepos pensando para poder quitarse y liberarse, porque si no, no tenían prácticamente para comer. Y dice que en una de esas incursiones que hacían las cigüeñas siempre había una pareja que una de ellas pues puso allí la pata entre aquel verde del desierto que atraía mucho a todos los animales y le partió la pata y murió. Y dice que el otro compañero se quedó allí viendo cómo moría. El hermanito cuando salió intentó por todos los medios un poco ayudarlo, a quitarla, pero cuando llegó ya estaba muerta. Y dice que él contemplaba como todas las tardes durante un mes bajaba, su compañera bajaba ya, hacía unos graznidos y bajaba ya. Y después de un tiempo allá se volvía. Pero estuvo así casi un mes. Y dice Carlo Carreto, me hubiese gustado ver y decirle, oye, vete, que ha muerto tu compañera, que no está aquí, vete. Dice, pero no podía comunicarme con el animal, no podía. Podía decirle, podía asustarla, podía decirle que se fuese, pero ¿cómo le explicaba yo a aquel animal lo que había sucedido? Y él pensó lo que era la oración cristiana, que por la encarnación del Verbo Jesús se puede comunicar conmigo, tiene miles de caminos para comunicarse conmigo. Dios me habla, me dice, y claro que me habla. A lo mejor no lo hago yo, lo entiendo de una manera ahí física como yo hablo, pero es verdad que el Señor habla y que el Señor se dirige a tu corazón y te habla a través del gozo, de la esperanza, de la alegría, y te dice y te sugiere, y tenemos tantísimas santos que han contado esa experiencia de Dios, ¿no? A veces no han sido como contarlo, pero han visto que Dios se ha comunicado, ¿no? Morente, cuando un hombre que no tenía fe, profesor de filosofía en la Complutense, va allí a Nueva York y él está en un hotel, fíjate, y dice que en un momento, sin ninguna fe, dice que en la cabecera vio a Jesucristo. Lo dice él, que tuvo una experiencia de Jesucristo, es una experiencia mística. Y es curioso porque lo cuenta como lo cuentan todos los místicos, que lo dice todo pero no dice nada. Le vi sin verlo, le sentí sin sentirlo. Es una experiencia profunda, más allá de lo que uno puede percibir. Pero está claro que aquel hombre, claro que se encontró con Cristo, claro que se relacionó con él, claro que habló con él, de tal manera que le cambió la vida, hasta llegó a ser sacerdote después, se quedó viudo y fue sacerdote. Es una experiencia profunda del amor de Dios. Por eso, por la encarnación del Verbo, con su palabra, Él me habla y me dice. Y yo eso lo veo muchísimas veces en mi vida. Por eso no hay ninguna oración cristiana si no hay palabra de Dios. Como no hay liturgia de la Iglesia que no proclamemos esa palabra. Tu palabra me da vida. Y esa palabra, porque la palabra de Dios es Cristo. Porque la palabra de Dios es el Verbo encarnado que me ha revelado el amor del Padre y que me da el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Por eso en el 2654, que lo ha explicado antes Jesús, lo ha dicho muy bien, porque ha sintetizado, está lo que el famoso texto de Guido el Cartujano se ha explicado siempre y he explicado millones de veces, lo he explicado yo, sobre la lección divina. Y es que otra regla de oro que contemplamos en este día de Pascua, mirad, dice así: los padres espirituales, parafraseando Mateo 7:7, resumen así las disposiciones de un corazón alimentado por la palabra de Dios, el manantial de esa palabra de Dios. Y dice, fijaros, buscad leyendo, busco leyendo. Cuando yo abro el Evangelio, la palabra de Dios, la sorpresa que me da Dios cada día, ¿no? Cuando yo leo la palabra de Dios, yo no soy muy partidario de leer la palabra de Dios en general así a lo que salga.
porque a veces puede ser que no salga casi nada. Es verdad que puede salir algunas veces, alguna cosa que me ayude, y eso por supuesto, alguna vez lo han hecho algunos santos, pero soy más partidario de que la palabra de Dios se lea en el contexto litúrgico que nos propone la Iglesia. ¿Qué tengo yo que saber de qué me dice la palabra de Dios hoy, en este día, este domingo de Pascua? ¿O qué sé yo que me dice a mí la palabra de Dios? Pues tan sencillo como que lo que tengo que hacer en este día es los textos de la misa, los textos de la liturgia cuando yo vivo. Ahí me está hablando, y son textos que la Iglesia lee en el latido del corazón de Cristo, que es el corazón de la Iglesia. Es verdad, voy a repetir, la puedo leer también en su momento espontáneamente leyéndolo, pero yo quiero leer la palabra de Dios que Dios me dirige en estos momentos y que lleva siglos dirigiendo. Porque a lo mejor pues puedo, como también tengo mucho miedo, a aquellas personas que solo eligen de la palabra de Dios lo que se llaman los textos escogidos. También le tengo miedo, porque tendrás que meditar también los textos que no están para ti tan escogidos y que te digan tanto, porque tendrás que ver, porque hay textos de la palabra de Dios que no te dicen nada. A lo mejor eso es muy serio, que no te diga nada la palabra de Dios, solamente te digan los que tú te buscas y los que tú quieres. Claro, también es verdad, ¿no? No, yo solamente textos elegidos. Eso pasa mucho con los jóvenes, que les saca de 2 o 3 textos del Evangelio. Usted pero tendrá que meditar también mucha palabra de Dios. O solamente lee usted las bienaventuranzas y 4 más. La palabra de Dios es amplia. Pues eso es como lo mismo que el que come, solamente come 2 cosas que le gustan. Pues no está bien alimentado, con todo mi respeto. Ni tiene, por supuesto, en ese alimento faltan cosas esenciales. Porque tiene también que comer verdura, y tiene que comer fruta, y tiene que tomar también, aunque no le guste, pescado. Tiene que comer de todo. La palabra de Dios es así, es un alimento el más completo. Pero es importante esto descubrir. Yo le tengo mucho miedo. Yo soy solamente un hombre de un texto. Pues qué mal, chico, porque el Evangelio es más que un texto. Yo siempre le tengo mucho miedo a las personas del solamente, que nos explicaba preciosamente el padre Cándido Pozo. Los del solamente es muy peligroso, ¿no? Yo solamente, la Iglesia nunca utilizó la palabra solamente. Ni siquiera cuando habla de la palabra de Dios habla solamente de la palabra de Dios, también hablará con la tradición viva, que también es palabra que ha quedado en oral, como fuente de revelación. Y a mí solamente me salvan las obras, ¿no? Las obras y la gracia. No solamente la gracia, la obra también, las obras. Fijaros que Jesucristo es solamente divino, no, también humano. No solamente humano, es solo humano y divino. Tengo mucho miedo a los hombres y mujeres del solamente. Porque eso en el fondo luego es un integrismo. No está abierto a otra realidad y a otra vida. Hay que estar abierto. Y cuando pasa con la oración me pasa igual. No, yo textos escogiditos, los elegiditos, los de siempre son mis textos preferidos. Mis textos preferidos. Tus textos preferidos. Será lo que Dios te quiere que medites. Y tendrás que meditar en todo, porque la fe no es solo un texto del Evangelio. Hay muchos más textos del Evangelio. Por eso qué importante es esto que dice tan hermoso. Dice, buscad, dice Guido el Cartujano, buscad leyendo. Precioso, busca leyendo. Encontraréis meditando. Llamad orando. Y se os abrirá contemplando. Es que esto no tiene absolutamente ningún desperdicio. Es que es bellísimo. Y además es sobre todo acertadísimo. Es decir, yo cuando me asomo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que hago? Busco, ¿no? Busco ese tesoro escondido. Y ahí, como le pasaba a Teresita del Niño Jesús, busca cuál es su vocación en el corazón de la Iglesia. Ella quería ser profeta y quería ser misionera y quería ser todo. Y está buscando y leyendo. Cuando está buscando y leyendo, medita. Y se encuentra con el texto de la carta famosa a los Corintios, el capítulo 13. Cuando la ha encontrado, llama orando. Yo quiero ser en el corazón de mi madre la Iglesia, yo seré el amor. Y por último, se abre a la contemplación. Se abre el corazón a la contemplación. Abrir el corazón a la contemplación. Yo lo explico mucho a los jóvenes sobre todo, y lo quiero explicar ahora, creo que no lo he explicado nunca, estas 4
claves de lectio, oratio, meditatio y contemplación. No lo he explicado como ahora porque yo creo que puede ser que nos ayude mucho en estos momentos ya en la 23 catequesis que estamos dando sobre la oración siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Lo explico de esta manera. Si nosotros queremos ver un cuadro, por ejemplo, queremos ver las Meninas de Velázquez en el Museo del Prado, que es un cuadro que no es fácil de explicar. Y voy allá, saco la entrada del Museo del Prado, entro en el Museo del Prado y me voy hacia las Meninas. Lo primero que tengo que hacer es buscar leyendo, tengo que leer algo. Las Meninas, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué tal? Voy haciendo un estudio, una búsqueda del cuadro. Una vez que yo ya estoy allí, he buscado ese cuadro, medito. Bueno, puede ser que sea, hay aquí unas niñas, hay aquí fíjate estos personajes, parece ser que está Velázquez puesto en la escena. Luego medito, reflexiono. Meditar siempre rumiar, como hacía María, la Virgen nuestra Madre. Ella meditaba y guardaba todas las cosas en su corazón. Es importante que ante yo cuando contemplo un cuadro o contemplo una realidad, es que medito esa palabra. Meditaba todas las cosas en su corazón. Y después viene un diálogo con el cuadro. ¿Por qué? Porque eso dicen también que hizo Miguel Ángel cuando esculpió el Moisés, que está ahí, creo que es a Pietro Vincoli, que le pega ahí casi una... ¡Habla! Eso es la oración. Diálogo, habla, dime, Señor. Y en el cuadro pasa lo mismo, parecido, ¿no? Pasa que yo estoy hablando de un cuadro y aquí cuando estamos hablando de la Eucaristía, que es Cristo vivo. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de que el Señor, que es otra cosa, está vivo, es un corazón que late. Pero también es verdad que llega un momento que tú quieres hablar con esa obra de arte. Y por último, contemplas. Y todo hemos visto en la cantidad inmensa de museos que hemos estado. Hemos visto gente que está sentada, incluso hay lugares en los museos estos famosos donde hay una especie como de banquillo cómodo, que hay gente que está mirando, contemplando. Como hace una madre contemplando a su niño. Y está dormido a lo mejor. Pero ¿qué saca? ¿Cómo duerme? Qué bonito, qué paz tiene, qué tranquilidad. Me tranquiliza a mí ver a mi hijo dormir y descansar, ¿no? Es la contemplación, la contemplación. Bueno, pues yo creo que en esta imagen está explicado esa escala, esa escalera que está en este número. Es decir, buscamos leyendo, encontramos meditando, llamamos orando y se nos abre contemplando. Es que no se puede decir nada más sencillo, más hermoso de lo que significa estos manantiales donde Cristo nos espera, que dice el Catecismo en la introducción que ha hecho de las fuentes de la oración. Y ahí explica preciosamente y es una maravilla a través de esa palabra de Dios. No hay oración cristiana sin palabra de Dios. Como no hay oración cristiana si prescinde de la Eucaristía, donde está Cristo vivo y resucitado. Como no hay oración cristiana si no hay alabanza, si no hay petición, si no hay perdón, si no hay presencia de Dios, si no hay contemplación. Todo eso es la oración cristiana. Por eso es tan rica nuestra oración. Y por eso la oración cristiana es una auténtica gozada. Porque mirad, en el fondo, nosotros en el interior del corazón no nos encontramos con un vacío. Nos encontramos con la inhabitación trinitaria, que es una presencia. Hay gente que por ahí estoy buscando mi vacío, mi interior, no sé si es nosotros lo que buscamos. Por eso decía preciosamente San Bernardo, nunca está el hombre menos solo que cuando está a solas con Dios. Fue para mí el gran descubrimiento de mi vida. Cuando yo empecé a entrar en contacto con 14 años en la oración, y yo creo que desde entonces no he dejado de orar largamente todos los días, de los 14 años. No ha habido nunca en mi vida que haya interrumpido la oración, como la Eucaristía. Pues yo os puedo decir de corazón que para mí fue el gran descubrimiento de mi vida. Yo desde entonces no me encontré nunca solo. Porque mirad, porque la soledad profunda no es la patria de un cristiano que está inhabitado por la Trinidad, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo en el fondo de mi corazón y de mi vida nunca me encuentro solo. Nunca está el hombre menos solo que cuando está a solas con Dios.
Y el último número que voy a comentar antes de dar lugar al testimonio de esta tarde, que como siempre tanto nos ayudan, y al canto de estos seminaristas que nos recuerdan también tantas y tantas realidades, pues vamos un momentito a explicar la liturgia de la Iglesia, porque es otro de los manantiales donde Cristo nos espera. Y ahí también para mí fue un descubrimiento. Yo cuando llegué al seminario de Toledo, yo este gran descubrimiento lo hice entonces en los directores espirituales que teníamos, entre ellos don José Rivera, que acabamos de cumplir el 30 aniversario de su muerte. Yo recuerdo que para mí fue un descubrimiento en mi vida inmenso. Y vivo, o sea, yo ahora saboreo la palabra de Dios, pero saboreo también la liturgia de la Iglesia, los laudes, las vísperas, los oficios de lectura, lo que yo saboreo, los textos. Mirad, los últimos retiros que yo he dado, por ejemplo, a la vida consagrada, y algunos de ellos han tenido una repercusión mediática inmensa, ¿no? de muchísima gente, sobre todo el de Adviento y también el de Cuaresma. Lo que he meditado ha sido con los textos de la liturgia de la Iglesia, concretamente con los prefacios de Adviento, prefacios de Cuaresma, y si Dios quiere, espero que cuando llegue la Pascua, lo que voy a meditar y a reflexionar es con los prefacios de la Pascua. Para mí fue el gran descubrimiento de mi vida, la liturgia como fuente de oración, como fuente de manantial donde Cristo. Y fijaros lo que dice, donde Cristo se me revela. Fijaros lo que dice sobre la liturgia de la Iglesia. Y voy ya terminando, para dar paso a los testimonios y a los cantos. Dice así: la misión de Cristo es el número 2655. La misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, se continúa en el corazón del que ora. Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. ¡Qué bonito! La oración la comparan a un altar, que es donde se celebra. Pensad que cada vez que yo oro celebro la vida, celebro la esperanza, celebro el amor. Cada vez que yo hago oración como un altar de mi corazón vivo. Yo, fijaros, la mejor definición que yo tengo de la liturgia de la Iglesia, y lo he explicado millones de veces, es que la liturgia de la Iglesia es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. ¿Cómo sé yo dónde late el corazón de Cristo? Pues en el corazón de la Iglesia. Y ese corazón de la Iglesia se llama la liturgia. Porque la liturgia yo encuentro ahí a Cristo. ¿Cómo sé yo la Pascua? Ahora llega la Pascua, que estamos ya empezando. Pues es que yo me bebo todos los textos de la Pascua, me leo la palabra de Dios que va a irnos cada día, el Evangelio de cada día nos lo va comunicando, pero también los textos, las oraciones colectas que son tan hermosas, los prefacios, por ejemplo, todo es que tiene una riqueza inmensa. Porque la liturgia de la Iglesia nos emociona cuando, hasta San Agustín lo dice, es que qué textos más hermosos. Ahora, cuando hemos celebrado estos días, por ejemplo, ayer celebrábamos la vigilia de Pascua. Es que la vigilia de Pascua es de una belleza, no solamente por la luz, el agua, el colorido, la fuerza, el fuego, todo lo que la Iglesia, el bautismo, todo lo que la Iglesia, pero es que es de una belleza. Una belleza. Y esa liturgia, fíjate tú, la liturgia, y eso no es palabra de Dios, pero fijaros lo que llega a decir la liturgia: feliz culpa que mereció tal Redentor, feliz y santo Jesucristo, feliz culpa que mereció tal Redentor. Es la liturgia la que dice eso. El latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia no es palabra de Dios, pero nos lleva a explicar esa palabra de Dios. Por eso el latido del corazón de Cristo está en el corazón de la Iglesia. La oración interioriza y asimila la liturgia durante su celebración y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, siempre es oración de la Iglesia. Comunión con la Santísima Trinidad. Mirad esto, perdonad que me detenga un minuto, pero insisto, porque es otra regla de oro. Nunca digáis oración individual. Nunca utilicéis esa palabra, porque la oración nunca es individual. Nunca la oración es individual. La oración siempre es personal, que es distinto, pero nunca es individual. ¿Por qué? Porque seríamos unos individualistas. Yo no voy a la oración, a mi trato con Dios, y a los demás que le parta un rayo. No es esa la oración cristiana.
La oración es siempre personal, pero tiene siempre una dimensión comunitaria, aunque reces solo. A que todos sabéis ese himno tan bonito que rezamos en los laudes: vengo a la oración huyendo del ruido, pero de los hombres y de la gente no, porque allí donde va un cristiano lleva a toda la iglesia en su corazón, y dice incluso nosotros, incluso cuando dice yo. Nunca habléis de oración individual. La oración nunca puede ser individual. Si es cristiana, no es individual. Es personal, que es distinto. Personal sí, pero no individual. ¿Por qué? Porque es personal con una dimensión siempre comunitaria. Yo cuando voy a la oración, a mí me gusta mucho, cuando rezo sobre todo los laudes, y tranquilo y los saboreo, siempre me gusta mucho pensar que yo en la oración rezo por los que no saben rezar, por los que no quieren rezar, por los que no pueden rezar. Y yo oro por esa humanidad. Hay gente que no sabe rezar. Hay gente que quizá no quiera rezar porque no cree. Y hay gente que no puede rezar, los que están en las UCIs, los que están enfermos, los que están perdiendo la cabeza, los que no pueden rezar. Y esto es bellísimo para nuestra vida. Por eso nunca habléis, por favor, de oración individual. La oración es personal. Pero incluso la comunitaria, cuando reza la comunidad de benedictinos y la comunidad de una parroquia, es siempre personal. Pero no le llaméis a esa oración individual, porque la oración nunca puede ser individual, porque de individualidad viene el individualismo, que es lo más anticristiano que hay. Yo cuando llego a la oración llevo a toda la humanidad en mi corazón. Ahora vosotros que estéis aquí adorando al Santísimo, o los que hacen adoración en tantos momentos de la vida, o los que rezan, están llevando a toda la Iglesia en su corazón. Y termina, que es tan bonito y que nos puede ayudar. Fundamentalmente dice así, y lo termino, dice: aunque la oración sea en lo secreto, como estamos orando nosotros, siempre es oración de la Iglesia. Qué bonito esto es. A mí esto me vuelve loco. Cuando hablan de ¿y qué tiene de originalidad la oración cristiana? Que es la que hacemos nosotros y la que estamos explicando a través del Catecismo de la Iglesia Católica, que puede tener connotaciones con otro tipo de oraciones, con otras tradiciones de otras religiones, pero tiene una originalidad total porque es en Cristo. Y Cristo es la originalidad del cristianismo. Cristo es lo mejor del cristianismo. Es decir, porque es el que nos ha revelado el amor del Padre y el que nos da el Espíritu Santo. Cristo es lo esencial del cristianismo, que decía Romano Guardini. Por lo tanto, mi oración cristiana siempre es en Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Una noche de sudores, con la barca en el mar, mientras el cielo aclara ya, mirabas torres vacías, pero hay alguien que te llama y otros mares te enseñará. En el corazón del hombre sus redes echará. En el silencio, entre lágrimas, esperando que la semilla echada ya cayera en la tierra buena. Hoy tu corazón se alegra porque el grano ha dorado ya y madurado bajo el sol, solo queda recogerlo. Siervo
A lo largo de todos estas catequesis de nuestra escuela de oración han ido pasando personas consagradas, seglares, religiosos, matrimonios, dando su testimonio de fe de cada una de las realidades en las que están inmersos, en las que están viviendo. Hoy le toca a un sacerdote muy amigo y muy querido por todos y muy querido por mí. Era allá a finales del año 2005 cuando la Providencia me cambió de parroquia, de Numancia de la Sagra, un pueblo tan querido para mí, hasta llegar a Corral de Almaguer. Antes de llegar recibí una llamada y era el sacerdote que ahora os voy a presentar, en el que me dijo: hombre, mi nuevo párroco. Y yo recuerdo que le dije: no, tu nuevo hermano o tu hermano. Así durante 3 años nos quisimos como hermanos, como sacerdotes, pero además al final, todavía 16 años después, nos seguimos queriendo igual. Fueron 3 años maravillosos, pero recuerdo una fecha especial, don Francisco. Recuerdo un domingo, día 2 de septiembre por la tarde, allá por 2007, en la que él, después de un día maravilloso de llevar a la Virgen a su ermita, me invitó a hacer un viaje. Me invitó a hacer un viaje sin saber a dónde me llevaba Dios. Me fié de él y aparecí en un lugar de agua viva. Aparecí en Valladolid. Y fíjese lo que son las cosas y es la historia. Me dirigió a un lugar de sanación. Carlos Loriente, hoy te doy las gracias porque sabes lo que significas para mí y sabemos lo que es la fraternidad en la distancia, en el silencio y en la oración de cada día. Y también a Diego y Manuel, 2 seminaristas que hoy nos acompañan con su música y su canto. Muchas gracias, don Jesús, por esta invitación que acepto pues con un poco de rubor, hablar de la oración sacerdotal, de ese testimonio personal e íntimo con el Señor, sabiendo que aquí Él puede dar testimonio de mi debilidad y de mis pobrezas, pero al mismo tiempo pues de una historia que ciertamente ha estado pues en la entraña de la vida sacerdotal de estos 17 años y que espero pues que sirva simplemente para dar testimonio de cómo es la oración de un sacerdote que hoy, día domingo de Pascua, pues de alguna forma representa también pues la réplica viva de la oración de Jesucristo, de su humanidad resucitada, transfigurada, pero mostrando continuamente sus llagas de la pasión al Padre, pidiendo por todos los hombres. Si tuviese que resumir estos años en una forma en la que haya adoptado mi relación con el Señor, es la del amigo. Creo que la oración sacerdotal es la oración del amigo. Desde que Jesucristo en el cenáculo haya llamado a sus discípulos amigos, a vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Desde entonces el Señor me ha manifestado día tras día la fidelidad de su amistad. Recordaba ahora cuando decía don Francisco que nadie está solo cuando va a la oración, sino que está más acompañado que nunca. Precisamente que uno de los miedos que a veces pasamos en los años del seminario es si no sufriré de soledad cuando salga a la parroquia, ¿no? Y cuando haya tantos momentos en los que uno está físicamente solo. Y recuerdo que eso que en algún momento pues ha podido suponer algún temor, y que sé que a veces pasa también por el corazón de los que se preparan para el sacerdocio, a día de hoy puedo decir con agradecimiento que nunca, jamás el Señor me ha dejado solo. Más bien al contrario. He vivido una presencia permanente de su amistad que, si en algún momento pues ha habido algo de sombra o de oscuridad, se ha debido más a mi pecado,
que a la fidelidad siempre permanente del Señor. Recuerdo precisamente que en esos años de corral, cuando había pues tanta actividad, clases por la mañana, reuniones, catequesis, misas, ese momento de llegar a la hora de la noche, ese momento en el que en las familias pues comparten la intimidad, disfrutan del descanso entre ellos, disfrutar en esas horas que supuestamente eran de soledad, eran horas llenas de una presencia pues gozosa, esa soledad sonora que dice San Juan de la Cruz y que es la presencia viva del Señor en esos momentos de la noche y de la mañana, de forma muy especial, que en la vida del sacerdote nos recuerdan que no somos solteros, mucho menos solterones, sino que tenemos una vida consagrada al Señor de forma muy especial en esos ratos que con la lectura espiritual, que con el trato con el Señor en la intimidad llenan pues de forma permanente la vida. La oración ha sido un camino pues para permanecer en su amor. Yo recuerdo haber elegido ese lema cuando me ordené y lo puse en las tarjetas de la ordenación, Juan 15:9, permaneced en mi amor, porque también siempre estaba el miedo a la infidelidad, al ser mal sacerdote, y parece que venía siempre esa palabra del Señor, permanece en mi amor. Y la oración ha sido el medio para tener el corazón enamorado, no siempre de forma sensible como pasa en la vida de los matrimonios, pero con la fidelidad del querer entregar la vida por Jesucristo y por la Iglesia. Y eso pues a veces se manifiesta en esos tiempos de oración en pues luces especiales que llegan. Yo recuerdo quizá que las intuiciones más interesantes de los años en los que trabajaba en la tesis doctoral me venían en la capilla, curiosamente. Venían en esos momentos, luces que el Señor da. Pero no tanto, como decía Santa Teresa, la oración es pensar mucho, sino más bien amar mucho. Y el encuentro con el Señor ha sido como esa hoguera para seguir siempre avivando el amor que viene de Él y que de esa manera rebosa sobre los otros. Porque el segundo elemento de la oración sacerdotal es, junto a la oración del amigo, del colaborador estrecho de Jesucristo, es la oración por todos. Pro eis, como decía Jesús en la oración sacerdotal, y le gustaba repetir a José María García La Higuera: pro eis, por ellos, por todos. El altar, el sacerdote cuando sube al altar nunca sube solo, sube con todas las inquietudes, preocupaciones, problemas de su pueblo. Las llevamos con nosotros. No estamos solos nunca en nuestra oración. A eso nos enseña la Iglesia cuando en el momento del diaconado, aquí hay un seminarista que está preparándose para recibir el orden del diaconado, nos pide a los candidatos acrecentar el espíritu de oración y orar en nombre de la Iglesia y por toda la Iglesia. Y en ese momento de la ordenación, en ese cambio interior profundo, uno percibe que ya no ora simplemente a título personal, sino que siempre ora en nombre de la Iglesia y por toda la Iglesia. Lo hacemos con la liturgia de las horas, de forma muy especial, santificando diversos momentos del día, rezando la oración de los salmos, que es un descanso siempre orar con la palabra de Dios y saber que es una oración eficaz que llega al corazón de Dios, pidiendo por las mismas peticiones que hace toda la Iglesia al Señor al principio y al final de la jornada, de forma muy especial.
Decía San Bruno que esa oración de los salmos repetida era como la Iglesia que tejía su propio vestido de novias para el día en el que llegase la unión con el esposo, con Jesucristo. Y con esa oración permanente en la que llevamos a todos, pedimos por todos. Una intercesión en la que cada sacerdote pide al Señor que le ensanche el corazón, para que no quepan solo unos pocos, sino que nuestra oración sea como la de Jesucristo, por todos, no en multitud, sino por todos y por cada uno, poniendo rostros, historias, necesidades. Me viene muchas veces el ejemplo de la oración de intercesión de Abraham, que comentaba en una ocasión Benedicto XVI, que en esa oración de intercesión por Sodoma y Gomorra, cuando el Señor estaba a punto de destruir a Sodoma y a Gomorra por sus pecados, Abraham comienza una especie de regateo, de intercesión con Dios. Si encuentras 50 justos, salvarás a este pueblo. Si encuentro 50 justos, los salvaré. Iba bajando 40, 30, no se atrevió a bajar de 10, pero no es que no encontró ni 10. Probablemente faltaba el justo, que es Jesucristo. Pero dice Benedicto XVI, lo curioso es que Abraham pedía que por unos pocos se salvaran todos. Se salvaran todos. Y eso me recordaba a mí a una frase que aparece en la encíclica sobre la Iglesia de Pío XII, en Mystici Corporis, que en un momento dado dice: misterio tremendo y que nunca será suficientemente meditado, que por la oración y la fidelidad de unos pocos, de la oración y de la fidelidad de unos pocos, dependa la salvación de muchos. Pues esa es la vida sacerdotal, la confianza en que es una oración eficaz para que la alegría de la salvación llegue a muchos, a todos, que la esperanza habite en el corazón de los hombres precisamente a través de la entrega y de la oración de tantos sacerdotes que de forma callada están dando su vida con esa conciencia de que lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida es haberle conocido, haber conocido a Jesucristo. Pues con esta canción tan hermosa que Jesús compuso hace mucho tiempo y que expresa el
ese amor también al corazón de Jesús, y con los seminaristas, el testimonio hermosísimo de Carlos, pues terminamos. Volveremos, si Dios quiere, dentro de 15 días, ya el horario normal de los sábados a las 6 de la tarde, y seguiremos meditando estas fuentes de la oración. Oremos, porque la oración siempre nos hace retomar la esperanza.